Bueno, sean bienvenidos a la clase número 1 de la materia máquinas eléctricas. Vamos a estar viendo algunas cositas, una introducción a la materia. Una disculpa, ando un poquito agripado. Vamos a ver si podemos terminar. Si me da la voz. Eh, bueno, la materia es máquinas eléctricas 2. Eh, El objetivo sería analizar o analizará la conducción, fundamento, conexión e instalación de las máquinas de inducción monofásicas y trifásicas. Eh, Esta materia consta de 6 unidades. La primera son principio de motores, es control y principio de funcionamiento, clasificación de los motores, par y potencia, análisis y estudio de los tipos de rotor, factor de deslizamiento, circuitos equivalentes. ¿Okay? La segunda unidad sería el motor de inducción, campo magnético, giratorio, par de potencia, corriente inducida y par de arranque. Circuito equivalente, sincronización en motores, conexiones de motores. Y la unidad 3 sería modelado y simulación de motores. Vamos a ver si lo podemos meter ahí algún programa para modelarlo, las variables que se pueden manejar, etcétera. Modelado de estado transitorio, modelado dinámico, simulación dinámica del sistema. La unidad 4 sería control de motores eléctricos de inducción, control de velocidad de motores, jaula de ardilla, rotor de vanado, dispositivos de control, motores de CC, de corriente continua, motores universales, motores a pasos, servomotores LVDT, motores lineales, control electrónico. Y por último, sería generadores eléctricos, que es modelado de una máquina como generador, dinámica del generador, síncrono como generador, sincronización de los generadores y aplicación de los generadores. Vamos a ver hasta dónde podemos nosotros analizar, ya que sí está un poquito amplio todo el temario, es un poquito amplio. Vamos a ver lo esencial de cada uno de los temas y que se vayan con algo por ahí, una pizquita de lo que es esto de los motores, lo más relevante. ¿Ok? La forma de evaluar que vamos a tener sería 60-40, 60 actividades, 40% el examen, la evaluación. En este caso, nosotros tenemos, como es el último parcial, tenemos un día más de sesión. Normalmente son tres sesiones y un examen, y luego 2 sesiones y un examen. En este caso, el primero sería hoy, segundo sería 21, tercero sería 28, examen el 5 de julio, eh, sesión 5 el 12 de julio, 12 de julio, sesión 6, 19 de julio, sesión 7, que esta es de clase todavía, la sesión 7, si no me equivoco, será el 26 de julio, y terminamos con el ordinario el 2 de agosto. Ese día hacemos ordinario, segundo parcial, perdón, segundo parcial, y si juntamos los 18 puntos, entonces exentamos
y nos vamos de vacaciones. Si no, nos veríamos para el ordinario el día 9 de el 9 de agosto. Sería el ordinario. Entonces tenemos tres sesiones antes del examen y otras tres sesiones antes de otro del segundo examen. Y con eso nos vamos. Ok, vamos a ver por aquí. Ajá. Pues como les comento, la materia es máquinas eléctricas 2. El día de hoy yo tenía preparado un poquito nada más, digo, una confusión por aquí, pero vamos a platicar, analizar, vamos a ver conceptos, unos conceptos por ahí, de lo que se utiliza más que nada, a ver si qué tal estamos recordando, para ir agarrando el hilo de esto de las máquinas eléctricas y todo lo relacionado. ¿Ok? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a ver qué podemos nosotros aquí. Bueno, mi nombre es, me presento, Jorge Luis Gómez Salinas, ya me conoce por ahí, ya les di clase la sesión pasada, la clase pasada, el semestre pasado, pero buenas tardes, buenas tardes. El semestre pasado les di algunas clases, así que está rayando esto, permítanme. Ujú. Están moviendo el mouse, creo, por ahí, alguno, permítanme tantito. A ver, ahí está. Permítanme. Está moviendo. Y ahora sí, ahí estamos. Bueno, la materia es máquinas eléctricas 2. Vamos a empezar, como les digo, vamos a empezar con algunos conceptos. Vamos a ir recapitulando y retomando conocimientos previos sobre las máquinas eléctricas. Eh, bueno, un concepto de máquina eléctrica dice que es un dispositivo que puede convertir energía mecánica en energía eléctrica. Eso es básicamente el principio. Convertir energía mecánica, o sea, un movimiento en este caso, en algo, en pulsos eléctricos o energía eléctrica. O energía eléctrica, si lo vemos a la inversa, energía eléctrica en energía mecánica. ¿Ok? Va de ida y de vuelta, como quien dice. Cuando este dispositivo se utiliza para convertir energía mecánica en energía eléctrica, se denomina generador. Si nosotros tenemos aquí energía mecánica y lo convertimos en energía eléctrica, eso se va a denominar en un generador, lo que nosotros conocemos comúnmente como un generador, está generando energía eléctrica. ¿Ok? Eh, si convierte energía eléctrica en energía mecánica, pues es motor, ¿no?
va a ser lo que conocemos comúnmente el motor, pero la máquina es prácticamente la misma. ¿Vale? Va a algunos componentes más, unos componentes menos, pero el funcionamiento es el mismo, ¿no? Puesto, dice aquí el autor, puesto que puede convertir energía eléctrica en mecánica o viceversa, una máquina eléctrica se puede utilizar como generador o como un motor, ¿ok? Cualquiera de estas dos opciones. Casi todos los motores y generadores útiles convierten energía de una u otra forma a través de la acción de campos magnéticos, dando conceptos aquí de que pues el motor o el generador funcionan exactamente igual, porque estamos hablando de la misma máquina. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Así básicamente, pues está girando, ¿no? El rotor sobre entre el estator y pues está generando la fluctuación del campo magnético. Conforme pasa, proporciona una inducción y eso es lo que genera, ¿no? Ya sea movimiento o ya sea energía, ¿no? Básicamente. El transformador es un dispositivo, ¿ok? Cuando hablamos de un transformador, por aquí, este autor dice, es un dispositivo eléctrico estrechamente relacionado con las máquinas eléctricas. Este transformador convierte y se convierte energía eléctrica a un nivel de un voltaje alto, ¿okay? A energía eléctrica a otro nivel de voltaje. Puede ser, normalmente lo manejamos, ¿no? Normalmente lo vemos en la vida cotidiana de un voltaje alto y va descendiendo, ¿no? Pero también puede ser viceversa, puede también aumentar en este caso. Pero sale, la función es transformar o convertir un voltaje a un nivel, a otro voltaje, a otro nivel. ¿Ok? Como los transformadores operan sobre los mismos principios que los generadores y los motores, se utiliza la acción del campo magnético para realizar el cambio del nivel de voltaje. ¿Ok? Dice, estos tres tipos de dispositivos eléctricos se encuentran en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Nosotros estos los vemos en las calles, los motores lo vemos en las industrias, lo vemos en los talleres, lo vemos hasta en la casa, ¿no? Tal vez en los autos, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente. Ahora bien, en el hogar nosotros vemos motores eléctricos, por ejemplo, en el refrigerador, en el congelador, si tenemos batidoras, si tenemos licuadoras, si tenemos equipos de aire acondicionado, si tenemos nuestro ventilador, ahí vemos un motor, ¿ok? Y en los talleres los motores suministran la fuerza motriz para casi todas las herramientas. En consecuencia, los generadores son necesarios para suministrar la energía que utilizan todos estos motores. ¿Por qué son tan comunes? Aquí pregunta el doctor, ¿por qué son tan comunes? ¿Por qué son tan comunes los motores y los generadores eléctricos? Y él mismo se responde, dice, la respuesta es muy simple, la electricidad es una fuente de energía limpia, fácil de controlar y transmitir a grandes distancias. Ya tenemos todos los conceptos para esta transmisión. Sabemos cómo crear energía eléctrica, sabemos cómo controlar la energía eléctrica y sabemos cómo transmitirla. ¿Ok? Por eso es muy factible hablar de motores y controlar. Todo el mundo conoce un motor, todo el mundo lo ha visto, más que nada lo conoce, no lo ha visto, un transformador o un generador. Y tienen una idea básica de lo que hace, ¿no? De lo que hace. Entonces, esa energía limpia no necesita, en su funcionamiento interno, no necesita a algún contaminante nada en su funcionamiento interno, aunque en su exterior a lo mejor sí necesita algún otro equipo que le proporcione eh, algún elemento vital. Pero eso va más allá, ¿no? Eh, y bueno, un motor eléctrico no requiere de ventilación ni combustibles constantes, a diferencia de los motores de combustión interna. Por esta razón es adecuado en el ambiente donde no desea tener residuos contaminantes. Además, la energía que produce, la energía calorífica que está produciendo y la mecánica se puede convertir en energía eléctrica en sitios muy lejanos. El mismo calor que está irradiando eh, ¿cómo cuál es la palabra? La palabra se puede utilizar, ¿ok? Para beneficio. Los transformadores ayudan en este proceso por medio de la reducción de las pérdidas de energía en el sitio donde generan energía eléctrica y en el sitio donde se utilizan. Y bueno, nosotros vamos a saber que pues
estas medidas, o sabemos que estas medidas de energía las vamos a poder encontrar en diferentes sistemas de medición. Vamos a tener dos sistemas de medición. La primera, pues, sería el sistema inglés, ¿no? La que viene de pies, pulgadas, libras, etcétera, etcétera. Y en donde, por ejemplo, entran los de BTUs, que es la medida británica de unidades de temperatura para termales, ¿no? British Thermal Unit, el BTU, donde vemos otros elementos, y el sistema internacional, que es el que utilizamos normalmente aquí en la República, que ya vemos nosotros lo que es la temperatura, grados centígrados, metros, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver cómo manejar en qué unidades. Nosotros por lo general vamos a manejar la fuerza electromotriz. Algunos la manejan con una F más o menos por ahí, normal. Algunos la manejan como una F media extraña, una F manuscrita, la fuerza electromotriz. Le vamos a ver cómo lo manejamos por ahí. Ya que definimos las unidades, nosotros vamos a ver que, pues, todas las máquinas eléctricas, por lo general, gran mayoría, o si no puedo decir casi todas las máquinas eléctricas, generan o tienen un movimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque casi todas las máquinas eléctricas rotan sobre un eje llamado flecha, ¿ok? Y es donde nosotros vamos a ver lo del movimiento rotatorio. Y debido a esto, debido a la naturaleza rotatoria de la máquina, es importante tener un conocimiento básico de la rotación. Y la rotación viene dada por, o bueno, no viene dada, sino se mencionan y se hacen cálculos con esa rotación en una de las leyes de Newton, donde podemos ver nosotros distancia, podemos ver velocidades, aceleración, etcétera, ¿no? Potencia, en otro caso, ¿no? Pero aplicando la ley del movimiento de Newton, en este caso. Entonces nosotros debemos comprender cuál. Y también vamos a conocer o vamos a retomar los conceptos y las fórmulas. En general, se requiere un vector tridimensional para describir la rotación de un objeto. Nosotros sabemos, ¿no? Repasando un poquito de dinámica, que si tenemos nosotros, por ejemplo, una rueda, más o menos por ahí, ¿no? Va a haber elementos vectoriales y elementos lineales. Por ejemplo, si yo tengo esta rueda de aquí, yo aquí voy a poder saber que en ese punto, vamos a llamarle punto A, va a haber una velocidad A en ese sentido, ¿no? Si ruedan a favor de las manecillas del reloj. Y aquí yo voy a poder encontrar una velocidad angular, y voy a poder encontrar una aceleración angular, y voy a poder encontrar una coordenada angular, ¿ok? En ese movimiento rotatorio. Pero yo también voy a poder encontrar que se maneja en vectores que vamos a conocer como vector unitario I, vector unitario J y K, lo que se menciona, donde I sería X, J sería Y K sería Z, en un plano cartesiano de 3 dimensiones, ¿no? Pero aquí, como estamos hablando de vectores, tenemos que hablar de vectores unitarios, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando un elemento está rodando, ¿no? Está rodando, en cierto sentido, va a generar un vector. Por ejemplo, ¿eh? Si este vector que yo manejo, esta rueda, yo la voy a poner para el otro lado, ¿eh? La voy a poner que rueda y la velocidad va para el otro lado, para ejemplificar esto. Y mi vector va para acá, ¿no? Y rueda en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si hacemos la ley de la mano derecha, vemos que los 4 dedos están rodando en torno o en contra de la manecilla del reloj, y entonces el vector resultante se encuentra este, señalando al espectador, en este caso a nosotros, ¿no? Entonces el vector debe estar saliendo hacia nosotros, no en X, no en Y, sino en un elemento Z, ¿ok? Está yéndose para el espectador, y es donde menciona también que nosotros debemos ver un vector tridimensional para ese tipo de cosas, cuando está algo girando, ¿ok?
También sabemos que, pues ahorita vamos a hablar de eso, tipo de velocidades, como la velocidad, como de la aceleración, las partes de la aceleración, que puede ser aceleración normal, puede aceleración tangencial, para encontrar la componente de aceleración, la aceleración angular, etcétera, ¿no? En algunos casos, cuando vimos dinámica, o cuando vieron dinámica, debieron haber visto producto cruz, producto punto, ¿no? Para hacer ciertas operaciones con vectores. Bueno, hablando de esto, dice, dado que las máquinas giran sobre un eje fijo, o sea, la flecha, su rotación queda restringida a una dimensión angular. Con relación a un extremo del eje de la máquina, la dirección de rotación puede ser descrita ya sea en sentido de la manecilla de reloj, o sea, SMR, así lo describe este autor y algunos otros, sería sentido de las manecillas del reloj, y o en sentido contrario a las manecillas del reloj, que sería SCMR, sentido contrario, ¿no? Ahora bien, eh, un ángulo de rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo general, en sentido contrario a la manecilla del reloj, como está este ejemplo, se puede considerar como positivo. Aquí el sentido solamente es una referencia, pero por lo general, si se mueve en sentido contrario a las manecillas, se toma como negativo, como positivo, perdón. Si se mueve a favor de las manecillas, se toma como negativo. Pero bueno, eso va a depender del contexto, va a depender de cómo lo tomemos nosotros. Y bueno, ¿vale? Vamos a ver entonces qué es lo que nosotros podemos encontrar, hablando de movimiento rotatorio, hablando de la ley de Newton y hablando de las relaciones de potencia que vamos a poder encontrar. Nosotros vamos a poder encontrar aquí, por ejemplo, que es la posición angular, o algunos autores lo mencionan como las coordenadas angulares, ¿vale? ¿Qué es esto de la posición angular? Bueno, la posición angular, dice para que el concepto es teta, va a ser en este caso la letra teta de un objeto, es el ángulo en que se sitúa, medido desde el punto de referencia arbitrario. Por lo general, la posición angular se mide en radianes o grados, lo cual es equivalente al concepto de distancia. En este momento no, profesor, de repente se dejó de escuchar. Creo que ahí queda, sí, ahí queda. Si es que me apareció un mensajito por acá del audio, y que me dejó de retroalimentar por acá en mis los audífonos. Bueno, nosotros tenemos por aquí un eje de giro, ¿no? El eje de giro. Vamos a tomar en cuenta que nosotros vamos a tener por aquí, supongamos, que tenemos una partícula por aquí y tenemos otra partícula por acá, ¿no? Supongamos eso. Y nosotros vamos a tener un cambio de posición. Este cambio de posición es lo que va a denotar en el ángulo teta. Ese cambio de posición que hubo de un momento a otro, es lo que menciona aquí. La posición angular se mide en radianes y es medido desde un sitio de punto de referencia arbitrario. Lo que nosotros consideramos un punto inicial. Pero nosotros vamos a saber que una revolución
van a ser 360 grados, porque aquí vamos a hablar de revoluciones. Eh, Sabemos que un radián va a ser aproximadamente, si no me equivoco, 57.2 grados. Sabemos que si mencionamos a pi radián equivale a 180 grados. También sabemos que 2 pi radianes va a ser igual a 360 grados o lo que es lo mismo, una revolución, ¿no? Podemos ver de esa manera y va a haber otros elementos para convertir. Y bueno, esta es la posición angular. También nosotros vamos a poder mencionar lo que es la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Bueno, la velocidad angular, por aquí me comentan el autor, que es su equivalente a la velocidad o la rapidez, que es la tasa de cambio en la posición angular con respecto al tiempo. Y se supone que es positiva si la rotación es en sentido contrario a la marcha del reloj. En el movimiento giratorio, la velocidad angular es el concepto análogo a la velocidad lineal. Y basándonos en eso, nosotros sabemos que la velocidad lineal unidimensional se define como la diferencia que hay entre la distancia con respecto al tiempo. ¿Ok? Sabemos ahí, conocemos esa parte. De manera similar, de manera similar, yo puedo decir que la velocidad angular va a ser la diferencia que hay de la posición angular o del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Ahora, si las unidades de la posición angular están en radianes, la velocidad angular se mide en radianes. ¿Ok? Si la unidad es radianes, la vamos a medir en radianes. Radianes por segundo. Ese sería radianes, radianes sobre segundo. ¿Vale? Cuando se trata de máquinas eléctricas normales, nosotros como ingenieros vamos a utilizar con frecuencia unidades diferentes a los radianes. Por ejemplo, vamos a describir radianes por segundo para describir la velocidad del eje. Frecuentemente, esta velocidad angular se va a expresar por revoluciones por segundo o revoluciones por minuto, en lugar de radianes. Revoluciones por segundo, o lo que es más ocupado, revoluciones por minuto, RPM, ¿no? Lo que normalmente nosotros vamos a utilizar. Puesto que la velocidad angular eh, es un concepto importante que vamos a manejar, se acostumbra a utilizar diferentes símbolos para expresar la velocidad, como los expresan en unidades distintas. Y nosotros vamos a encontrar algunas por aquí, por ejemplo, esta que está aquí, que es la velocidad angular expresada en radianes por segundo. ¿Ok? También vamos a poder FM, que es la velocidad angular expresadas revoluciones, en revoluciones por segundo, y otro que puede ser esta, que es la velocidad angular expresada en revoluciones por minuto. ¿Ok? Esos son algunos símbolos que podemos encontrar nosotros en diferentes libros, WM, FM y NM. Entonces ya sabemos que WM, radianes sobre segundo, FM, revoluciones sobre segundo y NM, revoluciones por minuto. Va dependiendo también del autor, pero normalmente son esos. En estos símbolos, el subíndice M indica una cantidad mecánica y contraposición a una cantidad eléctrica. Ahora bien, si no existe la posibilidad alguna de confusión entre unidades mecánicas y eléctricas, se omite el subíndice. Si nosotros no solamente podemos mencionar, nos dice el autor, que este como W, este como F y este como R, únicamente. Ahora bien, estas medidas de velocidad del eje se relacionan entre sí y yo puedo decir que la velocidad angular expresada en revoluciones por minuto va a ser igual a 60 revoluciones
por segundo, lógico, ¿no? Una revolución por segundo va a ser 60 revoluciones por segundo, va a ser un nm. Y podemos nosotros mencionar que la velocidad angular expresada en revoluciones sobre segundo va a ser igual a la velocidad angular expresada en radianes sobre 2pi radian. ¿Ok? Estas van a ser como las conversiones que vamos a estar generando en estas partes. Ahora bien, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Me dice, la aceleración angular. ¿Qué sería la aceleración angular? Bueno, la aceleración angular es la tasa de cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Ok? Igualmente viene tomada o comparada, homologada con la aceleración lineal. Esta aceleración es positiva si la velocidad angular incrementa en sentido algebraico. Ahorita vamos a explicar esto. La aceleración angular es análoga a la rotación del concepto de aceleración en movimiento rectilíneo, así como la aceleración lineal unidimensional se define con esta ecuación. Yo puedo decir que la aceleración angular va a ser igual a la diferencia o la tasa de cambio que va a haber de la velocidad angular con diferencia del tiempo. Esto va a ser igual a radianes sobre segundo al cuadrado. Pero aquí viene algo interesante. Nosotros vamos a poder ver que esta velocidad, por ejemplo, si mi velocidad angular va en este sentido y mi aceleración angular va en el mismo sentido, entonces se considera positiva. ¿Ok? Si mi velocidad angular va en este sentido, pero mi aceleración angular va en este sentido, entonces esto se considera como negativo, o sea, se considera contrapuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está restando, no, está restando. Y aquí podemos ver que si mi velocidad angular va en este sentido y mi aceleración para acá, entonces también se considera como negativo, porque le está quitando unidades a la velocidad angular. ¿Ok? A eso es lo que se refiere esa parte. Y nosotros podemos vincularlo con lo visto en dinámica. Como estamos viendo movimientos rotatorios, pues es importante recordar estos conceptos. Y bueno, el par de torsión, o bueno, el par, ¿qué es eso? En el movimiento rectilíneo, una fuerza aplicada sobre un objeto ocasiona un cambio de velocidad de este, ¿ok? Si mi objeto por aquí, por ejemplo, mi partícula va en ese sentido a una velocidad 1, pero viene algo y lo choca, va a generar una segunda velocidad, ¿no? Una velocidad más amplia, si va en el mismo sentido. Si hay un empuje, ¿ok? Si no se ejerce una fuerza neta sobre el objeto, su velocidad permanece constante. Si este objeto no le pega, pues si este objeto 3, vamos a poner, si este objeto 3 no le pega a esta partícula, pues esta partícula va a seguir con la misma velocidad, ¿ok? No va a cambiar su velocidad. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada al objeto, más rápido cambiará su velocidad. En el movimiento rotatorio existe un concepto igual o parecido, se aplica más o menos igual. Dice por aquí, cuando un objeto rota, cuando está en rotación, su velocidad angular permanece constante a menos que se ejerza un par sobre él. En rotación, entonces, nosotros podemos decir que la velocidad angular es igual a constante mientras no se le aplique par. ¿Okay? Que no se le aplique un par, va a permanecer constante. Cuanto mayor sea el par aplicado al objeto, más rápidamente cambiará su velocidad angular. Para bien o para, no para bien o para mal, sino para aumentar, para aumento o para decremento. ¿Ok? Este par puede ser de frenado o puede ser de aceleración. ¿Ok? Pero mientras este par no se aplique,
no, su velocidad va a permanecer constante. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es un par? Se le puede llamar así, aunque no con mucha exactitud, como la fuerza de torsión aplicada a un objeto. ¿Ok? Fuerza de torsión. Vamos a ponerlo aquí. Eso es lo que vamos a conocer como un par y es aplicada a un objeto. Este concepto es fácil de entender. Nos imaginamos un cilindro, por ejemplo, como está el de ahí de la imagen, que rota libremente alrededor de un eje. ¿Ok? No hay nada que lo esté frenando, está en movimiento continuo. En este caso. Si se le aplica una fuerza al cilindro de manera de línea de acción que pase por el eje del mismo, como vemos aquí en la figura, ¿ok? Si nosotros tenemos una fuerza, como en el inciso A, que está justamente sobre el eje, el cilindro no va a rotar. ¿Ok? Sin embargo, si se aplica la misma fuerza de modo que su línea de acción pasa a la derecha del eje, como está aquí en el inciso B, va a generar el giro contrario a las manecillas del reloj. Esto igual aplica, por ejemplo, si este está girando y en el primero se le aplica el par justamente en el eje, no va a pasar nada. ¿Ok? Si se le aplica la fuerza ahí, no va a aumentar ni disminuir la fuerza, porque el par de torsión es cero cuando está alineada con el eje. Si ese par, si el giro está con la contraria de las manecillas, si ese par se le aplica a la derecha del eje, aunque sea mínima la distancia, va a generar un movimiento o un aumento en la velocidad. Claramente vemos que el par, recordando por allá estática y recordando otras materias, recordamos que el par de torsión también se ve afectado por la distancia de aplicación. Ok, entonces mientras más lejano del eje esté aplicada, va a tener mayor efecto sobre el objeto que está girando, ¿no? Por eso, al aplicarlo justamente arriba, ¿sale? Justamente arriba nos acordamos que la distancia que estamos generando es esta. Esta es la distancia que se le aplica al par de torsión, ¿no? Al no haber distancia aquí, entonces me dice que mi par de torsión es cero. Esa es la razón básicamente en fórmula, ¿no? En física. Ahora bien, el par o acción de torsión sobre el cilindro depende de la magnitud de la fuerza aplicada y, como yo comentaba, de la distancia entre el eje de rotación y la línea de acción. Que va a ser, la línea va a ser de forma perpendicular al eje, en este caso. El par sobre un objeto se define como el producto de la fuerza aplicada al objeto y la distancia más corta entre la línea de acción de las fuerzas y el eje de rotación del objeto. Si R es un vector que apunta desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, y si F es la fuerza aplicada, entonces yo puedo decir que el par de torsión, que es tau, va a ser la fuerza aplicada por la distancia perpendicular, que si yo hago aquí y nos acordamos de un poquito de trigonometría, donde este va a ser el radio, ¿ok? Este va a ser el radio. Entonces, yo voy a saber que la distancia va a ser igual a, bueno, sabemos que si yo tengo aquí el ángulo, por ejemplo, vamos a ponerle pi, yo voy a saber que el seno del ángulo es el opuesto, va a ser distancia sobre hipotenusa, entonces la distancia va a ser el radio sobre el seno del ángulo. Por lo tanto, la distancia que yo voy a estar tomando sería el seno del ángulo de aplicación, que sería este, ¿no? Por lo tanto, es fuerza sobre distancia perpendicular, y esto sería R seno de mi ángulo. Y esta sería como la fórmula básica de mi par de torsión. FR seno de teta. ¿Ok? Desde donde en este caso teta es el ángulo entre el vector R, porque este va a ser un vector,
vector R y el vector F. ¿Ok? La dirección del par será en el sentido de la manecilla del reloj si tiende a causar la rotación en el sentido de la manecilla del reloj y en sentido contrario si genera el movimiento en sentido contrario. ¿Ok? Vamos a ver por aquí, hay una definición. Aquí está una definición más bonita, esta parte. Sale lo que yo les comentaba, que aquí está. Entonces, nosotros vamos a decir que este sería seno de R, seno del ángulo. Y bueno, ahí está, lo aplicado, ¿no? Y bueno, las unidades del par de torsión, tau, va a ser Newton y va a ser Newton metro, si no me equivoco. Sí, Newton metro. NM, ¿ok? Ese va a ser mi par, mi fórmula, mis unidades de par de torsión. Y bueno, ya que tenemos conocimiento del par de torsión que genera la rotación, también vamos a ver un poquito de la ley de rotación de Newton en esto. ¿Ok? Bueno, dice, la ley de Newton en cuanto a objetos que se mueven en línea recta describe la relación entre la fuerza aplicada a un objeto y su aceleración resultante. Esta relación está dada por la ecuación, todos conocemos, de la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Que la masa es la masa del objeto y la aceleración es aceleración resultante. Aceleración resultante, porque en rotación va a haber dos, una aceleración normal y una aceleración tangencial. ¿Ok? Que esto va a ser esta aceleración de aquí en rotación. La aceleración normal en un círculo, supongamos que aquí tenemos un círculo, y aquí tenemos el objeto que está acelerándose. La aceleración normal va a ir siempre hacia el centro y la aceleración tangencial siempre va a ir de tangente al punto o la partícula que está generando, y a partir de aquí nosotros podemos tener una aceleración resultante, que va a ser esta aceleración, ¿no? Y bueno, las unidades en el sistema internacional se van a medir en newtons, la masa en kilos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés, ok, este sería newtons, este sería kilos, este sería metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés cambia un poquito. En el sistema inglés va a ser, esta fuerza va a ser libras. Esta masa no va a ser kilos, ¿cómo va a ser kilos? No, no puede ser kilos. Va a ser slugs, con slugs. Y esta va a ser pies sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Una ecuación semejante describe la relación entre el par aplicado a un objeto y su aceleración angular resultante. Esta relación, llamada ley de rotación de Newton, voy a ponerla por aquí, una ley de rotación de Newton me dice que el par de torsión va a estar dado por algo que vamos a denominar J y por la aceleración angular. Ahorita vamos a ver qué es esa J, ¿ok? Donde tau es el par neto aplicado. El par neto aplicado, ¿ok? Y vamos a ver que esta va a ser la aceleración angular. ¿Sale? Ambos dados, este en newton metros y este en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? O como aceleración angular, va a ser radianes sobre segundo al cuadrado. Esta. Ahí está. El término J cumple con el mismo propósito que el de masa de un objeto en movimiento lineal. Mucho, otra vez. El término J cumple con el mismo propósito que el de la masa de un objeto en el movimiento lineal. ¿Ok?
Sabiendo esto, entonces esto va a ser su equivalente, y su equivalente en movimiento rotatorio. Esta J se va a llamar momento de inercia, ¿ok? Momento y de inercia del objeto. Algunos libros, algunos autores lo mencionan como un módulo del momento de inercia, módulo de la inercia. Algo así lo mencionan algunos otros autores o en otras materias. Pero es básicamente lo mismo. Es el momento de inercia, esa J del objeto. Y se mide en kilogramos metro cuadrados o slug pi al cuadrado. Sería la J, kilogramos, metros al cuadrado o lo que es lo mismo, slugs pies al cuadrado. ¿Okay? Ese es el valor de la J o del momento de inercia. Entonces podemos nosotros saber que así como tenemos velocidades, tenemos distancias, tenemos aceleraciones angulares y lineales, la fórmula de fuerza cuando hay una rotación, se tiene que aplicar conforme al par de torsión, que sería par de torsión es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Bueno, son unas 54, tengo por aquí. Vamos a tomar unos 5 minutitos a descansar, voy a descansar un poquito la voz, ando un poquito gripado. Ahorita regresamos. Voy a dejar la pantalla y estoy tomando por aquí apuntes.
Bueno, retomamos la segunda hora por aquí. Vamos a ver ahora un concepto que es el concepto de trabajo. ¿Ok? Por aquí. ¿Qué es el concepto de trabajo? Bueno, en el movimiento rectilíneo, el trabajo se define como la aplicación de una fuerza a lo largo de una distancia. ¿Ok? El trabajo entonces, algunos lo ponen como T, bueno, va a ser fuerza sobre distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Eso sería cuando hablamos de movimiento rectilíneo, o sea, de un movimiento, ¿cuánto trabajo necesitas para mover esta caja de 10 newtons a una distancia de 1 metro, ¿no? Ya podemos definir nosotros el trabajo necesario. Y viendo eso, nosotros podemos definir que el trabajo va a ser igual a la integral del cambio, o bueno, de la fuerza con su diferencia de distancia, ¿ok? Donde la fuerza va a ser constante en todo el trayecto, lo que va a cambiar en cada distancia. Entonces tenemos nosotros que integrar, ¿no? Donde, para el caso especial de una fuerza constante aplicada en forma colineal con la dirección del movimiento, esta ecuación únicamente se refiere como W es igual a F R. ¿Ok? En el sistema internacional, la unidad de medida del trabajo va a ser los joules. Algunos le dicen los julios, algunos por ahí. Y en el sistema inglés, esto se va a llamar como pies libras. ¿Ok? En el movimiento rotatorio, que es lo que nos interesa ahorita, el trabajo es la aplicación de un par a lo largo de un ángulo. ¿Ok? Entonces podemos nosotros agarrar el concepto a partir de esto y decir que el trabajo va a ser igual a un par, en lugar de una fuerza, a un par por su diferencia del cambio en el ángulo donde está girando. ¿Ok? Y podemos definir entonces esta ecuación de aquí. Esta ecuación de ahí. Y si el par es constante, ¿ok? Entonces podemos decir que sería tau teta, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver por aquí. Ese es con respecto al trabajo, pero ahora el otro concepto que vamos a recordar es el concepto de potencia, porque aquí en lo de motores y todo eso de máquinas vemos lo que es potencia. La potencia es la tasa a la cual se realiza trabajo o el incremento de trabajo por unidad de tiempo. Y la ecuación de potencia sería esa de ahí, donde P es la potencia, es igual al incremento de trabajo que hubo, ¿ok? Por cada instante de tiempo. Generalmente esto se mide en joules por segundo. O lo que es lo mismo, los watts, ¿ok? Joules por segundo, watts, potencia. Pero también se puede medir en pies libra por segundo. Pies libra por segundo. ¿Ok? Que es lo mismo, o bueno, no es lo mismo, pero es básicamente horsepower, o lo que es caballos de fuerza. Que esto es lo que nosotros luego manejamos mucho, ¿no? Cuando buscamos una bomba o un motor, ¿cuántos caballos tiene, no? Entonces son pies libras por segundo, por cada segundo. ¿Cuánto es lo que avienta? Si se aplica esta definición y se supone que la fuerza es constante y colineal con la dirección del movimiento, la potencia entonces está dada y podemos nosotros diseñar aquí unas cositas que la potencia, al ser la diferencia del trabajo por cada instante, entonces el trabajo nosotros sabemos que sería FR, ¿ok? La fuerza por la distancia recorrida en forma lineal, ¿no?
Por lo que yo puedo decir que la fuerza va a ser igual a la diferencia de distancia con el tiempo. Y nosotros vemos aquí esta parte, recordando hace unos momentos dijimos que la diferencia de distancia con respecto al tiempo pues sería lo que conocemos como velocidad, ¿no? Entonces, la potencia va a ser igual o es equivalente a la fuerza por la velocidad, ¿sale? Esto es equivalente a el movimiento rotatorio, ¿ok? Si el par es constante, entonces nosotros podemos definir que P va a ser igual a la diferencia del trabajo por el tiempo. Yo sé que el trabajo en rotación va a ser igual a tau por teta. Entonces, el par, siendo una constante, va a ser el cambio de posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, la potencia va a ser el par aplicado por su velocidad angular. ¿Ok? Y ese sería el par que vamos nosotros a estar generando. Esta ecuación es muy importante en el estudio de las máquinas eléctricas porque describe qué potencia mecánica aplica o es aplicada al eje de un motor o de un generador. ¿Ok? De nuevo, esta ecuación de ahí se aplica para ver o describe la potencia mecánica, potencia mecánica, ¿ok? Que es aplicada al eje de un motor o de un generador o de una máquina que cumple con rotación. ¿Ok? Esta ecuación indica la relación correcta entre la potencia, el par y la velocidad. O sea, aquí tenemos tres cosas sumamente interesantes, ¿no? La potencia, el par y la velocidad, en este caso, angular. Si la potencia nosotros la medimos en watts, el par lo medimos en newton metros y la velocidad se va a medir en radianes sobre segundo. Si se utilizan otras unidades para medir cualquiera de las cantidades indicadas, se debe introducir una constante en la ecuación como un factor de conversión. ¿Ok? Aquí es donde entra para las otras unidades, por ejemplo, para medir el par en libras-pies, la velocidad, a ver, si el par la menciono como libras-pies, el par de torsión, entonces va a ser igual, aquí, corrijo. Okay. Si yo tengo aquí, dice por aquí, dice el par en libras pies. Libras pies. La velocidad debe estar como debe estar como revoluciones por minuto. ¿Ok? Y la potencia va a ser igual a watts o HPs. ¿Ok? Y nosotros vamos a implementar valores de conversión. Por ejemplo, si la potencia, si yo tengo aquí tau, libras, pies, ¿ok? Revoluciones por minuto entre 7.04. Esto es para convertir revoluciones por minutos a watts. Y ahora, si yo quiero convertirlo a HP, sería tau, libras, pies, la cantidad que queremos convertir, revoluciones por minuto,
y sería entonces 5.252, y con eso nosotros obtenemos la potencia en HPs. La de arriba obtenemos la potencia en watts y la de abajo obtenemos la potencia en HPs. Normalmente cambiaría el factor de conversión de la parte del denominador. ¿Ok? En este caso, el par se mide en libras-pies y la velocidad en revoluciones por minuto. Y ese sería el concepto de potencia, el concepto de trabajo y cómo convertirlo cuando tenemos un movimiento rotatorio, en este caso. Ah, vamos a meternos algo un poquito interesante, el campo magnético. ¿Okay? Como comentaba al principio, las máquinas eléctricas básicas, como un motor, funcionan con campo magnético. ¿Ok? Flujo de campo magnético que permite la inducción y permiten el movimiento, ¿no? El movimiento rotatorio básicamente. Por eso los campos magnéticos son el mecanismo fundamental para convertir la energía de una forma a otra en motores, en generadores, en transformadores. Existen 4 principios básicos que describen cómo se utilizan los campos magnéticos en estos aparatos. El primero, y lo menciona, un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor. Si tenemos un cable y nosotros por aquí le aplicamos corriente, una intensidad, ¿ok? Entonces esto va a generar lo que es un campo magnético a su alrededor, ¿ok? Un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje a una bobina de alambre si pasa a través de ella. Es lo que nosotros hacemos en experimentos. Dice, un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje a una bobina de alambre si pasa a través de ella. ¿Ok? Si tenemos una bobina, aquí está pasando voltaje y nosotros le metemos una pieza de metal, va a generar un cambio en el campo magnético y va a inducir un voltaje en la salida. ¿Ok? Ese es el principio, es la base del funcionamiento del transformador, que la misma inducción del primer devanado al devanado secundario es lo que va a generar el voltaje, o la reducción o el aumento de voltaje, ¿no? Un conductor que pasa corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Ese es el funcionamiento de un motor. ¿Cómo se induce un motor para que ruede? Pues por el cambio de fase que tiene nuestra corriente alterna. Ay, disculpen. Al cambiar de fase nuestra corriente alterna a un ciclo de 60 Hz, entonces eso es lo que cambia porque va generando polos opuestos y es lo que genera el movimiento de giro, ¿no? Ese cambio de fase que hay. Y es donde funciona el motor. Y un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él y es el funcionamiento del generador. ¿Ok? Son conceptos básicamente iguales, solamente viendo desde otro punto de vista. El primero es un campo magnético variable en el tiempo, induce un voltaje a una bobina de alambre si pasa a través de ella. Transformar, funcionamiento de transformador, va a inducir un voltaje a algo que esté este, al lado de él, por ejemplo. Un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida, funcionamiento del motor. El rotor, su embobinado, está siendo inducido en presencia de un campo magnético y esto cambia y esto induce el movimiento. Y un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido. Y esto es lo que es el funcionamiento del generador. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Ahora bien, ¿cómo se produce un campo magnético? Y aquí es donde empezamos un poquito más despacio. Dice, la ley básica que gobierna la producción de un campo magnético por medio de una corriente es la ley de Ampère. ¿Ok? ¿Quién le dice básicamente la ley de Ampère? Aquí está. Este sería donde H sería la intensidad.
¿ok? Del campo magnético. Es la intensidad del campo magnético producida por la corriente, ¿ok? Esa sería la corriente neta. Sería la corriente neta. Y va a haber una diferencia de L, que es el elemento diferencial a lo largo de una trayectoria de integración. ¿Ok? Voy a ponerlo por aquí. De L. Una disculpa que no le haya gripado. De L es el elemento diferencial. A lo largo de una trayectoria de integración. Bueno, y esto sería la fórmula que vamos a estar manejando, ¿ok? Esto de aquí. Vamos a ver más adelante cómo leemos eso de ahí, esa cosa de ahí. En unidades del sistema internacional, sabemos nosotros que pues la corriente se va a medir en amperios, amperes. Una disculpa, esta gripa no da descanso. Bueno, dijimos que la corriente se mide en amperes y H va a ser en amperes vuelta por metro, ¿ok? H nosotros vamos a conocer como amperes vuelta por metro, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver una imagen por aquí. Aquí está. Ok, ahí tenemos una imagen donde podemos ver los componentes a los cuales se está refiriendo la fórmula. Nosotros tenemos un núcleo rectangular con un devanado de n vueltas de alambre rodeado sobre una de las piernas. ¿Ok? Aquí está el alambre con n vueltas, el devanado, ¿no? Sobre un núcleo de acero, en este caso, de hierro, perdón, de hierro. ¿Sale? Con n vueltas, no sabemos cuánto, pero n vueltas. Si el núcleo es de hierro o de ciertos metales similares, algún material ferromagnético, casi todo el campo magnético producido por la corriente permanecerá dentro del núcleo, de modo que el camino de integración especificado en la ley de Ampère, o sea, dl, es la longitud media del núcleo Ln. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos que el núcleo Ln sería esta parte de aquí, aquí lo está señalando. ¿Vale? Entonces, ese dl sería la longitud media del núcleo. ¿Por qué? Porque mi campo magnético va a estar encerrado en estas líneas que se ven ahí, que va a permanecer ahí.
Entonces va a ser la longitud del recorrido medio LN. La corriente que pasa por el camino de integración, o sea, la corriente neta, es entonces NI. ¿Ok? Esta es la corriente neta. Puesto que la bobina de alambre corta dicho camino N veces mientras pasa la corriente I. La ley de Amperes, se expresa entonces como H LN, o sea, en este caso sería la H que dijimos, la intensidad del campo multiplicado por la longitud del recorrido medio, y esto va a ser igual a la corriente neta, o sea, NI, donde H es la magnitud del vector de la intensidad del campo magnético. Intensidad del campo magnético. De esta manera, la magnitud de la intensidad del campo magnético en el núcleo, debido a la corriente aplicada, podemos definir que H va a ser igual a la corriente neta sobre la longitud de recorrido medio. Esta sería nuestra fórmula que vamos nosotros a aplicar. La intensidad del campo magnético H es de alguna manera una medida del esfuerzo de una corriente por establecer un campo magnético. La potencia del campo magnético producido en el núcleo depende también del material del cual está hecho este núcleo. La relación entre la intensidad del campo magnético H y la densidad del flujo magnético V producida dentro del material, nosotros podemos definir como V, que V es el flujo magnético, densidad de flujo magnético. Vamos a poner por aquí. Densidad del flujo magnético. O sea, ¿qué tanto de flujo magnético puede haber? ¿Ok? Densidad del flujo magnético resultante es igual a mu H, donde mu va a ser la permeabilidad magnética del material. O sea, ¿qué tan magnético es el material del que está hecho el núcleo? ¿Ok? Donde H va a ser la intensidad del campo magnético y B va a ser la densidad del campo magnético resultante. La densidad del flujo magnético real producida en una sección del material está dada entonces por el producto de dos términos, que va a ser H y va a ser mu, donde H, como dijimos, es la intensidad del campo magnético, pero representa el esfuerzo, como dijimos, el esfuerzo de la corriente por establecer este campo magnético. Va a ser qué tanto esfuerzo necesita para generar ese campo magnético. Y mu, o sea, la permeabilidad, representa la facilidad relativa para establecer un campo magnético en un material dado. En pocas palabras, ¿qué tanto va a permitir que se establezca esto? O sea, que aparezca campo magnético, el núcleo, el material, el hierro, la aleación que está hecho el núcleo. ¿Ok? La intensidad del campo magnético se mide en amperes vuelta por metro, como dijimos, la H, amperes vuelta por metro. La permeabilidad está dada en henrys, HR, por metro. Y la densidad de flujo, que sería V, está dada por Webers. Creo que es WB, Webers. Si no me equivoco. WB. Por Webers por metro cuadrado. Conocido también esto, lo podemos nosotros simplificar un solo nombre como Teslas o una T. Ok, una T mayúsculas. Webers por metro cuadrado es Teslas, que es la densidad de flujo magnético en un núcleo de alguna aleación o de algún metal ferromagnético. ¿Ok?
La permeabilidad básica va a ser el aire, ¿ok? Que va a ser nuestro valor cero. Y este valor va a ser 4pi por 10 a la menos 7 henrios por cada metro. ¿Ok? Esa va a ser la unidad básica del aire, la permeabilidad magnética del aire. Ahora, la permeabilidad de cualquier material comparado con la del espacio libre, o sea, comparado con el aire, se denomina permeabilidad relativa. Voy a poner otra por aquí. Esta permeabilidad relativa que va a ser mu R, va a ser la permeabilidad, ¿ok? Entre la permeabilidad del, del espacio libre, del aire. La permeabilidad relativa, que sería esta, es una medida útil para comparar la capacidad de magnetización de los materiales, o sea, qué tan inducible es un material, qué tan fácil es de que quede magnetizado dicho material. Por ejemplo, aquí pone el autor un ejemplo, los aceros que se utilizan en las máquinas modernas tienen permeabilidades relativas de 2000 a 6000 o más. ¿Qué significa esto? Esto significa que para una cantidad de corriente dada, en la sección del acero habrá 2000 y 6000 veces más flujo que en la sección correspondiente al aire. ¿Ok? Si en el aire, en el espacio libre, si aquí yo tengo, por ejemplo, un tubo de cierto material, y aquí está, supongamos, el aire, ¿no? Vamos a dibujar de esta manera. Si tiene 2000 y 6000, va a haber una relación que en esta pieza va a haber una permeabilidad o va a haber una cantidad, un flujo de magnetización de 2000 y 6000 mayor de la cantidad que haya en el aire. A eso es lo que se refiere, que la permeabilidad del aire es la misma que la de espacio libre, como comentamos. Obviamente los metales que forman los núcleos de un transformador, de un motor, cumplen un papel muy importante para incrementar y concentrar el flujo magnético en el aparato. Desde la forma, el tamaño, el grosor, todo lo que tenga que ver con el núcleo, la forma de armado, tiene mucho que ver a cómo va a concentrar ese campo magnético en ese aparato, el flujo magnético. Debido a que la permeabilidad del hierro es mucho mayor que la del aire, o sea, permite ser magnetizado más que el aire, la mayor parte del flujo en un núcleo de hierro permanece dentro del núcleo en lugar de viajar a través del aire circundante. ¿Ok? La permeabilidad de este núcleo, si fuera de hierro, es mayor, permite que la concentración del flujo magnético se quede aquí, por lo tanto no va a irse o no va a dispersarse en el aire, ¿ok? La pequeña cantidad de flujo disperso que abandona el núcleo de hierro es muy importante para determinar el enlace de flujo entre las bobinas y lo que se denomina como las autoinductancias de las bobinas en transformadores y motores. Ya sabemos que la inductancia es eso, cómo genera el movimiento de los electrones en un campo magnético. Está induciendo un movimiento de electrones. En un núcleo, como vemos ahí en la figura, la magnitud, yo puedo definir que la magnitud de la densidad, o sea, B, está dado, dijimos, por la permeabilidad, por la intensidad del campo magnético. Y esto va a estar igual a mu NI
sobre la longitud del recorrido medio de esta corriente o de este flujo. ¿Ok? Ahora, el flujo total en ciertas áreas está dado por una formulita, a ver si la tengo por aquí. No, no la tengo. Bueno, la voy a escribir. Está dado por esta fórmula de aquí. ¿Ok? Que sería esta de aquí. Donde el flujo total, que sería esta de aquí, flujo total, está dado donde la intensidad o la integral a la suma desde un punto A de toda la intensidad dentro de una área, ¿ok? Dentro de un área. Va a haber, nosotros vamos a hacer la suma de la intensidad por cada uno de los pedacitos, por eso la integral desde un punto inicial, desde un punto A, y dependiendo de qué tamaño sea el área, va a ser el flujo total que va a pasar sobre ella. Si el vector de densidad de flujo es perpendicular a un plano del área, ¿ok? Si es perpendicular, nos acordamos que sería 90 grados. Si el vector de la densidad de flujo, si mi placa está aquí, supongamos, ¿no? Y mi densidad de flujo está dado de forma perpendicular, el vector de densidad de flujo es perpendicular a un plano del área A, y si la densidad de flujo es constante en todo el área que se está manejando, la fórmula entonces se va a reducir a B por A. O sea, el flujo total va a ser igual a la densidad del flujo por el área. Si el área no cambia y el vector densidad del flujo es perpendicular a esa superficie, yo puedo ocupar sin problemas esta que está aquí. ¿Ok? Sin problemas. De esta forma, el flujo total del núcleo que estamos observando aquí, de ese núcleo, producido por la corriente en el devanado, o sea, producido por el alambre en el devanado, va a ser igual a el flujo total, va a ser igual a B por A, o lo que es lo mismo, mu N I L N, y vamos a agregarle el área, donde A es el área de la sección transversal del núcleo. Y vemos cuál es la sección transversal, sería esta parte, el grosor, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Sería entonces la permeabilidad, el flujo total estaría dado por la permeabilidad del material, por el número de vueltas, por la corriente que está pasando, por la longitud del núcleo, le sacamos la media, longitud media del núcleo, y está dado por el área transversal del núcleo, ¿ok? Todo eso es lo que va a influir para dicho cálculo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo De bien? momento no, profesor. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí, si ando, ya me anda matando la nariz. Este, una disculpa, ando muy agripado. Vamos a dejarla hasta aquí. Ahorita en los videos que le voy a dejar para esta semana, le voy a complementar esta clase para que quede todo completo y vamos a empezar avanzando con este tema. ¿Vale? Perfecto, gracias. Perfecto, que tengan una bonita tarde, un gusto saludarlos de nuevo y podamos estar trabajando como siempre. Nos vemos la siguiente semana, sería a las 3 de la tarde, 3 a 6, si no me equivoco. De todas maneras, ahí en la publicación, te voy a dejar el horario. Ah, gracias, gracias, pues, gracias. Entonces nos veríamos la siguiente semana de 3 a 6. Cuídense mucho, ¿eh? Descansen. Igual, profesor, hasta luego. Hasta luego.